Caminantes camino, bienvenidos. Noche con lluvia. Abrimos Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi. Capítulo número 12. La gran obra. Dicite Crux. La gran obra es ante todo la creación del hombre por sí mismo, es decir, la conquista plena y completa, que hace de sus facultades y de su porvenir. Es especialmente la emancipación perfecta de su voluntad, que le asegura el imperio universal del Azoe y del dominio de la Magnesia, es decir, un pleno poder sobre el agente mágico universal. Este agente mágico que los antiguos filósofos herméticos disfrazaron bajo el nombre de materia prima, determina las formas de la subsistencia modificable y puede, realmente por su medio, llegar a la transmutación metálica y a la medicina universal. Esto no es una hipótesis. Es un hecho científico ya rigurosamente aprobado y perfectamente demostrable. Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, distribuyeron de un modo evidente inmensas riquezas. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra y murió penosamente, luchando para poseerse a sí mismo, únicamente y fijar su independencia. Existen por consiguiente dos operaciones herméticas, la una espiritual y la otra material, y dependientes la una de la otra. Toda la ciencia hermética está contenida en el dogma de Hermes, primitivamente grabado, según dicen, sobre una esmeralda. Ya hemos explicado los primeros artículos, he aquí los que se refieren a la operación de la gran obra. Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, con gran industria. Sube de la tierra al cielo, y de rechazo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por ese medio la gloria de todo el mundo, y por eso toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza, fuerte de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. Separar lo sutil de lo espeso en la primera operación, que es puramente interna, es franquear su alma de todo prejuicio y de todo vicio, lo que se hace con el uso de la sal filosófica, es decir, de la sabiduría. Del mercurio, es decir, de la habilidad personal y del trabajo, y por último del azufre, que representa la energía vital y el calor de la voluntad. Se arriba por este medio a cambiar en oro espiritual desde las cosas menos preciosas hasta las inmundicias de la tierra. En este sentido es como hay que admitir las parábolas de la gran turba de filósofos, de Bernardo el Trevisano, de Basilio Valentín, de María la Egipciana, y de otros profetas de la alquimia. Pero en sus obras, como en la gran obra, es preciso separar hábilmente lo sutil de lo espeso, lo místico de lo positivo, la alegoría de la teoría. Si se quiere leerlos con placer e inteligencia, es necesario, ante todo, entenderlos alegóricamente por completo, pero después descender de las alegorías a las realidades por la vía de las correspondencias o analogías indicadas en el dogma único.
Lo que está arriba es como lo que está abajo y recíprocamente. La palabra art invertida o leída en la forma que se leían las escrituras sagradas y primitivas, es decir, de derecha a izquierda, manifiesta por esas tres iniciales los diferentes grados de la gran obra. T significa ternario, teoría y trabajo. R, realización. A, adaptación. En el 12º capítulo del ritual daremos la receta de los grandes maestros para la adaptación, y especialmente la contenida en la fortaleza hermética de Henry Kunrad. Pero mandamos a las investigaciones de nuestros lectores un admirable tratado atribuido a Hermes Trismegisto y que lleva por título Minerva Mundi. Este tratado se encuentra únicamente en algunas ediciones de Hermes y contiene, bajo alegorías llenas de poesía y de profundidad, el dogma de la creación, de los seres por sí mismos, o de la ley de creación que resulta del acuerdo de dos fuerzas, de aquellas que los alquimistas llamaban lo fijo y lo volátil, y que son, en lo absoluto, la necesidad y la libertad. Allí se explica la diversidad de formas repartidas en la naturaleza por la diversidad de espíritus, y las monstruosidades por la divergencia de los esfuerzos. La lectura y la meditación de esta obra son indispensables a todos los adeptos que quieran profundizar los misterios de la naturaleza y entregarse seriamente a la busca de la gran obra. Cuando los maestros de la alquimia dicen que es preciso poco tiempo y poco dinero para realizar las obras de la ciencia, cuando sobre todo afirman que un solo vaso es necesario, cuando hablan del grande y único atanor que todos pueden usar, que está al alcance de todo el mundo y que los hombres poseen sin saberlo, aluden a la alquimia filosófica y moral. En efecto, una voluntad fuerte y decidida puede llegar en poco tiempo a la independencia absoluta. Y todos nosotros poseemos el instrumento químico, el grande y único atanor que sirve para separar lo sutil de lo espeso y lo fijo de lo volátil. Este instrumento, completo como el mundo y preciso como las mismas matemáticas, está designado por los sabios bajo el emblema del pentagrama o de la estrella de 5 puntas, que es el signo absoluto de la inteligencia humana. Yo imitaré a los sabios no nombrándolo, pero es demasiado fácil adivinarlo. La figura del tarot que corresponde a este capítulo ha sido mal comprendida por Kurt de Gebelin y por Steyla, quienes han creído ver únicamente un error cometido por un fabricante de cartas alemán. Esta figura representa a un hombre con las manos atadas detrás de la espalda, llevando 2 sacos de dinero debajo de los brazos y colgado de un pie a un aparato compuesto de 2 troncos de árbol, teniendo cada uno de ellos una raíz de 6 ramas cortadas y de un travesaño que completa la figura del Tau hebreo. Las piernas del paciente están cruzadas y sus codos forman un triángulo con su cabeza. Ahora bien, el triángulo sobremontado por una cruz significa en alquimia el fin y la perfección de la gran obra, significación idéntica a la de la letra Tau, que es la última del alfabeto sagrado. Este ahorcado es pues el adepto, ligado por sus compromisos, espiritualizado, con los pies dirigidos hacia el cielo. Es también Prometeo, sufriendo con una tortura inmortal la pena de su glorioso vuelo. Es vulgarmente Judas el traidor, y su suplicio amenaza a los reveladores de la gran obra. Por último, para los cabalistas judíos, ese ahorcado, que corresponde a su 12º dogma, el del prometido Mesías, es una protesta contra el Salvador reconocido por los cristianos, a quien parece todavía decir: ¿cómo salvarías tú a los demás si no has podido salvarte a ti mismo? En el libro de las generaciones de Jesús, compilación rabínica anticristiana, se encuentra una singular parábola, Jes Chun. Dice el rabino autor de la leyenda:
Viajaba con Simón Barjona y Judas Iscariote. Llegaron tarde y fatigados a una casa aislada. Tenían mucha hambre y no tenían que comer más que una gansa polla, muy pequeña y muy flaca. Era bastante poco para 3 personas. Repartirla habría sido solamente aguijonear el hambre sin satisfacerla. Convinieron, pues, echarla a la suerte. Pero como no podían contener el sueño, dijo Gescho: «Vamos a dormir, mientras se prepara la cena. Cuando nos despertemos, nos contaremos nuestros sueños, y aquel que haya obtenido el más hermoso ensueño, aquel se comerá solo la gansilla». Así se hizo. Durmieron y se despertaron. «Yo», dijo San Pedro, «he soñado que era el vicario de Dios». «Yo», dijo Jesús, «que era el mismo Dios». «Y yo», repuso hipócritamente Judas, «he soñado que era sonámbulo y que me levantaba, descendía lentamente y retiraba la gansa del asador y me la comía». Después de esto descendieron al piso, pero la gansa había efectivamente desaparecido. Judas había soñado despierto. Esta leyenda es una protesta del positivismo judío contra el misticismo cristiano. En efecto, en tanto que los creyentes se entregaban a hermosos sueños, el israelita proscripto, el Judas de la civilización cristiana, trabajaba, vendía, hacía agiotajes y se enriquecía, apoderándose de las realidades de la vida presente, y se colocaba en situación de prestar medios de existencia a los mismos cultos que le habían durante tanto tiempo proscripto. Los antiguos adoradores del arca, fieles al culto del arca del dinero, tienen en la actualidad la bolsa por templo, y es desde ella desde donde gobiernan el mundo cristiano. Judas puede, en efecto, reír y felicitarse de no haber dormido como San Pedro. En las antiguas escrituras anteriores a la cautividad, el Tau hebreo tiene la figura de una cruz, lo que confirma una vez más nuestra interpretación de la 12ª lámina del tarot cabalístico. La cruz, generadora de 4 triángulos, es también el signo sagrado del duodenario, y los egipcios la llamaban por esto mismo la llave del cielo. Así, Eteila, embarazado en sus largas investigaciones para conciliar las necesidades analógicas de la figura con su opinión personal, había sufrido en esto la influencia del sabio Kurt de Gebelin. Ha colocado en la mano de su ahorcado reenderezado, del que ha hecho la prudencia, un caduceo hermético, formado con 2 serpientes y un tau griego. Puesto que había comprendido la necesidad del tau o de la cruz en la 12ª página del libro de Tot, habría debido comprender el múltiple y magnífico símbolo del ahorcado hermético, el Prometeo de la ciencia, el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento, y cuya base está en el cielo. El adepto libre y sacrificado, el revelador amenazado de muerte, la conjuración del judaísmo contra el Cristo, que parece ser una confesión involuntaria de la divinidad oculta del sacrificado. El signo, en fin, de la obra realizada, del ciclo terminado, el Tau intermediario, que resume por primera vez ante el último denario los signos del alfabeto sagrado. Final de la lectura de este capítulo número 12. Muchas gracias una vez más por acompañar. Nos encontramos para leer el capítulo número 13, la nigromancia, ex ipsis mors. Un gran abrazo.